Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a un espacio de Barcito FM. Vamos a tratar de explorar ahora el impacto en materia de hambruna que acecha al país. ¿Qué medidas son las que como país, como gobierno, como instituciones y como sociedad tenemos que ir tomando? ¿Y qué amenazas son las que vamos a enfrentar? Para eso vamos a conversar ahora con el vocero de campo, Luis Treviño, para tratar de explorar este tema, que francamente es uno de los temas de agenda y de mayor preocupación. Viene un tema desde hace rato en discusión. Sin embargo, como no se ha abordado con la profundidad que requiere, el nivel de preocupación y de alarma ha crecido. Luis, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Frankie. Un saludo a todos los amigos del Barcito FM y un saludo a todos los productores agropecuarios del país. Quiero preguntarte, Luis, ¿es necesario que el país implemente un plan de prevención en materia de seguridad alimentaria? ¿Es urgente esta medida? Definitivamente sí, este plan ya tuvo que haber estado funcionando. ¿Por qué? Porque al no tener un plan, prácticamente estamos a la deriva con el sector agropecuario, por una parte. Y por otra parte, quien sufre las principales consecuencias al no haber un plan son las ciudades. O sea, si no hay agricultura en el campo, lógicamente no va a haber comida en las ciudades. Al no tener un plan de emergencia, de contingencia, lógicamente estamos sin un rumbo estratégico en el sector agropecuario y sobre todo en alimentación. Nosotros hemos dicho que lo que puede orientar esta situación del sector agropecuario es una política nacional agropecuaria. Inclusive hemos definido que como tres líneas transversales principal, que sería la primera que sea elaborado por todos los que participan dentro del sector agropecuario. En segundo lugar, que esta política esté adaptada al cambio climático. Ya el cambio climático no es una amenaza, sino que es una realidad. Y en un tercer lugar, que esta política trascienda gobierno. ¿Por qué trascienda gobierno? Porque para que no se mire el corte de un gobierno a otro. El problema es que como no tenemos una política nacional, la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. El problema es que este gobierno, así, en la cartera de agricultura, ha sido la cartera con más inestabilidad. Hemos tenido o han pasado por ahí 4 ministros y 5 viceministros. Y cada uno se supone ha empezado a hacer lo que va a hacer durante su gestión. Por ejemplo, Pablo Arlinker no hizo nada, ningún plan para la agricultura. Él se dedicó a las importaciones. Él iba claro que él iba a resolver el problema de la alimentación con importaciones. Tan es así que en noviembre del 2020 dijo que los salvadoreños no se deberían de preocupar por la alimentación porque en Nicaragua había buena producción. Después llegó David Martínez. David Martínez empezó a hablar del famoso plan maestro de rescate al sector agropecuario. Pasó el año que estuvo ahí hablando del bendito plan y al final se fue lo inauguró 4 veces inclusive. Y se fue del ministerio y no logró arrancar con el bendito plan maestro. Llegó Enrique Parada ya no hablaba del plan maestro, sino que hablaba de la producción histórica. Los 8 meses que tuvo Enrique, pasó hablando de la producción histórica, que iban a dar más paquetes agrícolas, que dieron 600,000 paquetes, que iban a tener una producción histórica. Se fue Enrique y tampoco hubo producción histórica. Este ministro que está en turno no habla absolutamente de nada. Las pocas veces que sale, la última vez que yo recuerdo que estuvo en los medios de comunicación fue cuando estuvo destruyendo las semillas que se dañaron, los 30,000 quintales de semillas que se dañaron en el CENSA. Si es prioridad este tema de la seguridad alimentaria y este gobierno no da señales de ponerlo en prioridad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es el impacto que va a sentir la gente? ¿Qué vamos a tener?
alza de costo de los precios, o escasez, especulación, o gente aguantando hambre. ¿Qué es lo que va a pasar y en qué tiempos? Es que fíjate que todo lo que mencionaste se va a dar. Se va a dar escasez, se va a dar altos costos de los canasta básica, ya se está dando. Ya el salario mínimo, decía Danilo Pérez del Centro de la Defensoría del Consumidor, para la Defensa del Consumidor, que ya el salario no les alcanza a la gente, que tenemos, o cada familia que gana el salario mínimo tiene un déficit de $100 mensuales. O sea que si paga comida no paga energía, si paga energía no paga agua, y así va mes a mes, eh, saltando viendo qué no paga ese mes. La FAO, las Naciones Unidas, la PMA están diciendo que este año 2023, de 1 millón de salvadoreños que estaban en crisis alimentaria, pasábamos a 1.400.000 personas. Y eso, las crisis alimentarias severas, porque en general la FAO establece que son 3 millones los que están en crisis alimentaria. Desde las personas que solo consumen 2 tiempos de comida, algunas solo consumen un tiempo de comida, pero hay gente que ya no tiene para alimentarse, pasan 1, 2 o hasta 3 días sin comer. Entonces esa es la situación crítica que tenemos. Nosotros decíamos en su momento que el problema era que si no se hacía nada para buscar cómo minimizar el impacto de la crisis alimentaria, íbamos a llegar a una hambruna nacional. No se ha hecho nada y ya estábamos a la puerta de una hambruna nacional. La producción ha disminuido, cada vez va más caro. Y el otro problema que tenemos es la dependencia de las importaciones. El problema de depender de las importaciones es que pasa lo que la situación de Guatemala, y vino y se acabó con el abastecimiento. Tuvimos la papa subió de 40 centavos la libra a 1.40 la libra. Mucha gente dice $1 no afecta mucho, como incluso el ministro dijo, no están perdiendo mucho cuando se perdieron 1 millón de quintales. Pero para el productor y para la gente pobre, $1 sí significa bastante. Y ese es el problema que tenemos. Y el otro problema que tenemos es las constantes mentiras que dicen los funcionarios públicos. Llegan a los medios de comunicación prácticamente a mentir. Por ejemplo, lo que te comentaba al inicio del programa, decir que tuvimos una producción de 22.700.000 quintales, o sea, 3.700.000 quintales arriba del consumo nacional, es decir, una mentira. ¿Por qué? Porque en los mercados no hay producto. Si tuviéramos esa cantidad, si hubiéramos producido esa cantidad, lógicamente que los mercados estuvieran inundados, o si no, a saber qué se hizo ese producto que dice que, Luis, que estuvimos. Hemos escuchado al presidente, a Bukele, diciendo que esto es un problema mundial, que no es responsabilidad del gobierno. Entonces, primero, ¿es responsabilidad del gobierno y de este presidente y de sus funcionarios o no? Y segundo, ¿en qué falló este gobierno? ¿Qué es lo que debería de señalar la población? Claro que sí, que es responsabilidad del gobierno. Inclusive nosotros se lo dijimos en marzo del 2022, viene una situación de crisis alimentaria a nivel. Hay que crear todas las condiciones para minimizar el impacto. Le hicimos un sinnúmero de propuestas, por ejemplo, la eliminación del IVA a los insumos agrícolas, por ejemplo, las compras nacionales, en vez de irlas a traer fuera del país. Inclusive en el 2020, cuando estaba saliendo la cosecha nacional, el ministro de Agricultura en turno solicitó a la Asamblea Legislativa la posibilidad de un contingente de desabastecimiento. Decía él, la Asamblea Legislativa lo mandó a escuchar a nosotros como campo, que si era procedente la solicitud del ministro o no. Nosotros le dijimos a la Asamblea que era procedente porque la cosecha nacional estaba saliendo. Inclusive le ofrecimos el maíz, se lo ofrecimos a $12 el quintal, y él lo fue a comprar a Sinaloa a $13.50, más transporte, o sea que él lo compró $2.50 arriba del precio que le ofrecimos nosotros.
Y así le dijimos, hay que buscar una institución que se encargue de las importaciones de los insumos agrícolas para que podamos nosotros tener precios accesibles y así poder producir por lo menos la misma cantidad que producimos en el 2021. No sé tampoco eso. ¿Qué es lo que, qué es lo que Y hacían... ¿Qué es lo que consideran ustedes como campo que ha estado pasando? ¿Es una falta de planificación? ¿Es una incapacidad a la hora de conducir el tema? ¿Es señales de corrupción? ¿Es mal manejo de los recursos? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no hay señales, no hay respuestas y todo se sigue argumentando con justificaciones, tratando de echarle la culpa a otro. Todo lo que mencioné, agregándoles que le están dando prioridad a las importaciones. O sea, gobierno es más fácil. Si vamos, pasa lo mismo en Guatemala, si pasa lo mismo que pasa en Nicaragua, que ya el presidente ordenó el cierre, la suspensión de las exportaciones. Si pasa que en determinado momento Estados Unidos dice vamos a vender más caro, o que México diga vamos a vender más caro, todo ese sinnúmero de cosas va a afectar las importaciones. Entonces, el problema es que este gobierno no ha priorizado la agricultura nacional. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿por qué este gobierno se da el lujo de gastar $1.000 millones en Bitcoin, que perfectamente lo pudo haber invertido en el sector agropecuario? O vamos más para acá todavía, ¿por qué invirtió 500 millones de dólares en esta empresa Google? Y el último cuestión, ¿por qué está gastando 10 millones de dólares en el certamen de Miss Universo? Si al final tenemos otras prioridades, o sea, debería ser una prioridad para este gobierno y para cualquier otro gobierno. El problema es que no existe la palabra prioridad para este gobierno dentro, o la agricultura no está dentro de sus prioridades. Los costos al final los va a terminar pagando la gente. ¿Qué vamos a ver en el país? ¿De verdad vamos a ver gente muriendo de hambre? Definitivamente, ya por ejemplo el PMA los incluyó dentro de los 22 países que con mayor desnutrición en la niñez. Y eso es grave, para que la Organización Mundial de la Salud te incluya dentro de los 22 países con mayor desnutrición en la niñez. Ese es un síntoma grave. Si los niños están desnutridos, lógicamente no van a poder llegar a la escuela y poder asimilar todo los conocimientos necesarios. Ya inclusive, ya en el país se está dando la delincuencia. Se había erradicado un poco la cuestión del cuatrerismo. Ya se está dando, nuevamente se están dando indicios de cuatrerismo en la zona de, por ejemplo, de Metapán. Ya hay denuncias, ya en un diario de publicación matutino salió la denuncia a los ganaderos que ya le están comiendo las vacas, ya se las están llegando a matar y las destazan ahí en el campo, solo el cuero y los huesos y se llevan la mayor parte de cosas. Ya, por ejemplo, en la ganadería ya hay ganaderos que están cerrando. Entonces, ese es el problema principal que tenemos ahorita en el país. Y como te decía, la alimentación de los niños debe ser prioridad, porque si ellos no tienen una buena alimentación, lógicamente no van a poder tener la capacidad de aprendizaje y un aprendizaje sostenible. ¿Qué queda si vamos a un ciclo electoral y de repente ahora aparece nuevamente el presidente, o en este caso ya el candidato, ofreciendo el cielo y la tierra otra vez en materia de agricultura? ¿Qué es lo que podemos advertir aquí? O sea, nuevamente mentira. Él hizo un plan supuestamente el plan Cuscatlán. Dentro del plan Cuscatlán dedicó 25 páginas para decir, nosotros vamos a trabajar en el sector agropecuario, vamos a trabajar. Dejó 7 subsectores, abordó dentro del el plan Cuscatlán. Hablaba que iba a fortalecer la producción de granos básicos, hablaba que íbamos a convertirlo nuevamente en el granero del país, que iba a convertir a Usulután en el granero del país, hablaba que iba a reactivar al sector ganadero, al sector cafetalero, y de todo lo que habló, nosotros decíamos en un análisis que hicimos como campo,
de las 25 páginas que puso el presidente en el plan Cuscatlán para defender para promover la agricultura, hay que ponerle una página 26 y al final dejarla en blanco. Que eso fue lo que hizo el presidente, no hizo absolutamente nada por el sector agropecuario. Y si viene ahora en campaña a decir que va a hacer, que ahora sí va a poder hacerlo, es una total mentira y es prácticamente una parte de la campaña electoral. Para cerrar, Luis, ¿lo mismo está pasando a nivel de Centroamérica o en realidad nosotros estamos pagando costos adicionales? No estamos en la misma situación. O sea, El Salvador es el país que tiene los datos del BPI, del Banco Central de Reserva, establecen que El Salvador, en vez de crecer en el sector agropecuario, disminuyó. O sea, disminuyó 1.7%. O sea que en vez de crecer, la agricultura prácticamente cayó en 1.7%. Eso quiere decir que estamos bastante mal. Y anteriormente la agricultura cubría un buen porcentaje del Producto Interno Bruto y año con año va disminuyendo. Y tan es así que este gobierno no le apuesta a la agricultura, es que ¿cómo puedes determinar vos si un gobierno le apuesta a algo o no le apuesta? Lógicamente en el presupuesto general de la República. En el presupuesto general de la República hubo una disminución en la cartera de agricultura de 3.2 millones de dólares. Eso quiere decir que no le están apostando y que no le van a seguir apostando. O sea, si viene a decir que va a promover la agricultura, va a decir mentira. ¿Por qué? Porque en el presupuesto no se refleja. Se refleja lo contrario. O sea, se refleja que está disminuyendo en el sector agropecuario. Han empezado a aparecer propuestas en materia del tema agrícola. Y en el caso del candidato del Frente presentó, y en realidad es una alternativa que ayuda a paliar un poco la situación. Lo que primero tenemos que hacer es fortalecer al sector productivo. Una vez fortalecido el sector productivo, podemos empezar a hablar del sector de abajo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En febrero de este año, el ministro de Agricultura dijo que para resolver la crisis que se estaba dando con los altos costos de los productos, iba a poner 116 agromercados. De los 116 agromercados le faltaron los 100, solo pudo poner 16, solo pudo poner 16. Y de esos 16 están desabastecidos. ¿Por qué? Porque están desabastecidos porque no tienen de dónde abastecerse. Si no hay producción, lógicamente no vas a tener abastecimiento. Entonces, por eso es que lo prioritario de cualquier gobierno es promover y impulsar el sistema productivo nacional. No podemos seguir dando el lujo de depender de las importaciones. Si quieres, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque no nos podemos quedar nada más a aguantar hambre. O sea, ¿qué debería de hacer la gente? Ya que el gobierno no lo hizo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer como familia, como en el hogar? ¿O simple y sencillamente ya estamos fritos? Sí, o sea, tratar de hacer huertos caseros, tratar de buscar como producir en maceta, producir en cualquier, para tratar de ir minimizando la crisis alimentaria que se los avecina, que es una crisis fuerte. A partir, nosotros consideramos como campo que la producción de este año de granos básicos va a llegar más o menos para el mes de junio. A partir de junio no vamos a tener abastecimiento de granos básicos y por lo tanto vamos a tener una crisis con posibilidades de llegar a una hambruna a nivel nacional. Bueno, nuevamente Luis, gracias. Gracias a ti, Frankie, un saludo nuevamente a los amigos del Barcito FM. A ustedes, amigos, gracias. Nos quedamos hasta acá y como siempre vamos a compartir pequeñas piezas, pequeñas cápsulas de esta charla para que ustedes puedan comentar, reaccionar y además hacernos llegar sus comentarios. Hasta la próxima.